invencible, admirable, grande, fuerte Dios. Rey de reyes, asombroso, incomparable, eres increíble, todopoderoso, grande, eres increíble, venciste las tinieblas, Cristo, eres increíble, todopoderoso, grande, eres increíble, venciste las tinieblas, Cristo, exaltado está. Oh, oh. ¡Aleluya! Increíble, invencible, mi Dios, solo tú, tú eres increíble, invencible, mi Dios, solo tú, tú eres increíble, invencible, mi Dios, solo tú eres increíble, invencible, mi Dios, solo grita, tú eres increíble. Hola, gracias por estar con nosotros. Este es el servicio virtual de la iglesia CMN Perú. No se detiene. Sigue conectado, invita a tus amigos y disfruta de este tiempo maravilloso. CMN no se detiene. Momentos especiales. Síguenos y comparte. Recibir la palabra y rendir adoración a nuestro Dios, junto con los pastores González, Julián y Milena. Estaremos orando por tus peticiones. Los esperamos todos los domingos, desde las 10 de la mañana, a través de las redes sociales, en Facebook, Iglesia CMN Perú, en YouTube, Iglesia CMN Perú, e Instagram, @Iglesia CMN Perú. Iglesia CMN Perú, no se detiene. Muy buenos días, Dios les bendiga a todos nuestros hermanos y amigos en Latinoamérica, en toda habla hispana. Dios les bendiga, estamos muy contentos una vez más de estar hoy en la presencia del Señor en su día para poder adorar y servir al Señor a través de lo que tenemos y podemos hacer, como nuestros cánticos, nuestra oración, este tiempo maravilloso donde podemos compartir y unirnos en el Espíritu a adorar a nuestro Dios. Bienvenidos a todos. Bienvenidos, bienvenidas. Vamos a ver maravillas de parte del Señor. Así es, hoy nos reúnen muchos motivos en común a todos los que estamos conectados y a todos los que se seguirán añadiendo, y es la gratitud que tenemos con Dios. Ese es uno de los motivos que tenemos hoy en común, cada uno de nosotros deberíamos tenerlos en común. Es la gratitud que tenemos hacia el Señor por todo lo que Él hizo durante toda esta semana. Terminamos una semana, estamos con vida, estamos con nuestra familia, muchos de nosotros seguramente todavía tenemos el privilegio de compartir con nuestros seres queridos, y eso es de agradecerle a Dios. El Señor dice que es la voluntad de Dios que nosotros seamos agradecidos, y aquí estamos unidos, juntos, en una misma deseo de agradar a Dios, en un mismo propósito de adorarle y de reconocer que Él es Dios y que nosotros no nos hicimos a nosotros mismos, sino que Él nos hizo a nosotros. Qué bueno es eso. Pues darle la bienvenida una vez más a todos nuestros hermanos y hermanas que nos ven en esta hora. Ya algunos nos están saludando. Bendiciones desde Perú, desde Lima, Perú. Estamos transmitiendo desde Lima, Perú, desde la Iglesia Cristiana CMN. Así que saluditos a Argentina, a Sol, a su esposo, a Inti. Dios les bendiga de una manera especial. Saluditos a Hans, bendiciones a Henry, Ángela, Fanny, Elizabeth, Zuli Gutiérrez, García Gutiérrez, que ya está con nosotros. Dios les bendiga grandemente. Verdaderamente es un placer y una alegría, un gozo poder saber que estamos llevando la palabra y estamos alcanzando a varias personas. Dios va a hacer maravillas, Dios va a hacer
una obra poderosa, así que dispón tu corazón, dispón tu vida, porque Dios va a obrar, va a traer libertad, va a traer sanidad, te va a capacitar y te va a dotar de poder espiritual para que puedas hacer la obra, para que puedas andar en libertad y puedas servirle a Dios y puedas desarrollar los dones y talentos que Él te ha dado. Pero se hace necesario que nosotros dispongamos nuestro corazón para dejarnos enseñar, instruir, corregir en justicia. Difícilmente Dios nos va a poder usar, Dios va a poder obrar en nosotros, obrar a través de nosotros, si nosotros primero no hemos sido sanados, transformados, discipulados y hemos sido realmente formados a su imagen. Recuerda, ningún neófito puede servir o ser parte del liderazgo de la iglesia. Tiene que todos aquellos que quieran servir a Dios, y yo sé que es el anhelo de muchos de los que están viéndonos, tienen que primero ser formados, transformados. Por eso esta semana iniciamos el segundo libro de discipulado, nuestro segundo libro de discipulado. Ya los que están en el primero van terminando, les animo a seguir, pero esta semana iniciamos desde mañana el segundo libro de discipulado para que estén fortalecidos, y no solamente en el conocimiento, sino en la formación del carácter. Es necesario que no solamente te llenes de conocimiento, sino que permitas que Dios forme tu carácter, que Dios forme tu personalidad, porque Dios interviene en esas cosas. Nuestro carácter y nuestra personalidad estaban viciadas por el pecado, estaban contaminadas. Cristo vino a hacer todas las cosas nuevas, todas, absolutamente todas, para formarnos y que seamos a imagen de Él. Así es. Queremos darle la bienvenida al hermano Leoncio, a Joana. Joana ayer pues pudo ver la mano de Dios en su vida allí en esa clínica, y damos gracias a Dios por cada uno de los que estuvieron orando por ella. Y bueno, tienes una familia con la que puedes contar, y le damos gracias a Dios porque tiempos como los que estamos viviendo nos han dado a muchos la oportunidad Amén. de entrar en amistad con Dios, de fortalecer nuestra comunión con Dios. Bueno, es el anhelo que tiene, me imagino, el corazón de Dios, y es el anhelo que nosotros como pastores tenemos también, que estos tiempos que parecen difíciles, que parecen adversos o que lo son en cierta manera, puedan hacer que nuestro corazón se vuelva hacia el Señor, que es el primer paso del arrepentimiento. Amén. Volver nuestra mirada al Señor, saber que en sus manos va a empezar un proceso maravilloso de transformación en nuestra manera de pensar, en nuestra manera de sentir, en nuestra manera de actuar, que va a llevar a que mucha gente pueda ver en nosotros la luz de Cristo. Así es. Así que necesitamos resplandecer como cristianos. Es el tiempo donde debemos resplandecer y permitir que la luz de Cristo se vea con más fuerza. Ese es el tiempo donde nosotros debemos empezar a renunciar a lo que no es de Dios, a hacer morir lo terrenal en nosotros. Es verdad que en otro tiempo fallamos, nos hemos equivocado, que los cristianos fallamos, es verdad, pero estamos procurando la perfección y la santificación de nuestras vidas. Y eso no se nos puede olvidar, no se nos puede borrar nuestro propósito y nuestro destino, y es reflejar a Cristo en todo lo que hacemos. Yo te aseguro de parte de Dios que si tú te dispones, vas a poder vencer progresivamente todas aquellas cosas que te estaban haciendo daño, todas aquellas cosas que te estaban impidiendo adorar a Dios, porque Dios nos dio el poder por medio de su Santo Espíritu para vencer, nos dio de su gracia. La Biblia dice que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Ahora, si vienes con desánimo, si vienes cansado, si vienes con problemas, con dificultades, no importa, estamos delante de la presencia del que todo lo puede. Hoy hay respuesta, hoy hay solución, hoy hay fortaleza para el débil, hoy hay fuerza para el cansado, hoy hay ánimo para el que estaba desalentado. Dios da fuerza al cansado y aliento al que no tiene ninguna fuerza. Dice la Biblia que el sol no nos fatigará de día ni la luna de noche, que Él estará con nosotros. Hay esperanza para el que cree en Cristo, hay esperanza para el que espera en Dios. Él te va a fortalecer, Él ciertamente no te dejará en el desierto. Él caminará contigo en el desierto y te llevará a la tierra prometida. Así que no desmayes, un poquito más y el que ha de venir vendrá. No desmayes, no desmayes, sigamos perseverando en la búsqueda del Señor. No desmayes, no sientas que porque tal vez esta semana fallaste, no lograste los objetivos, no pudiste, quisiste agradar, servirle al Señor, santificarte y en algo fallaste, dice Jesucristo, hijitos no pequéis, perdón, el apóstol Juan dice, hijitos no pequéis, pero si alguno pecare, abogado tenemos para con el Padre. Hoy es un día de restauración, es un día de humillación, es un día de perdón, es un día de pedir perdón, es un día de salir bendecidos, de empezar esta semana nuevos, fortalecidos en el Señor. Así es. Ahora que veo los
los saluditos, bueno, hacerles saber a cada uno de ustedes que cada vez que usted interactúa con los hermanos a través de un saludo, que interactúa con nosotros a través de un comentario, de un saludo caluroso y lleno de amor y de cariño, es un motivo de alegría para nosotros, porque es la única forma, ¿verdad? En estos momentos que nosotros tenemos para tener comunión unos con otros. Así que se hacen valiosos esos saludos, se hacen valiosos esos comentarios, se hacen valiosas esas palabras de aliento que nos damos unos a otros a través de esos comentarios, a través de sus saludos. Se fortalece a otros, anima a otros. Amén. Y le hace ver a otros que usted sigue perseverando. Cada vez que usted aparece ahí en uno de esos comentarios, usted le está haciendo saber a otro de sus hermanos con los que tal vez no se comunica durante mucho tiempo, que usted sigue perseverando en la fe, que vale la pena seguir siendo cristiano y seguir siendo un hombre y una mujer llenos de la presencia de Dios. Entonces, amamos mucho ese gesto que tienen algunos, sé que no todos, porque la personalidad de cada uno es distinta, pero amamos esos gestos de cariño y de interacción que mantenemos a través de las redes sociales en este momento. Y también queremos recordarles a todos que se nos aproxima un evento maravilloso. Uy, sí. Se nos aproxima un tiempo glorioso. El día 30 y 31 de octubre vamos a tener nuestro Congreso de Familias. Amén. ¿Y qué queremos nosotros? Queremos dos cosas. Uno, que la iglesia CMN acá en el Perú pueda ser renovada, transformada, bendecida con cada mensaje que cada Amén. expositor va a traer. ¿Verdad? Esa es la primera finalidad, que nuestra congregación se fortalezca. ¿En qué área? En el área familiar. ¿Por qué? Porque es una de las áreas más atacadas en estos últimos siglos, en estas últimas décadas. La familia ha venido en una decadencia terrible. Lo hemos visto, la situación que hemos vivido con la pandemia agudizó más el problema porque se llegaron a notar muchas realidades que en otro tiempo no se notaban y deterioraron más la familia, deterioraron más el matrimonio. Entonces queremos con todo el corazón pedirle a Dios que se glorifique en ese congreso y que tú puedas ser el primero que esté participando. Amén. ¿Verdad? Que nosotros seamos como Iglesia CMN los primeros que estemos ahí sintonizados, conectados, escuchando, recibiendo, tomando nota, estando atentos a lo que Dios nos quiere hablar a través de cada uno de los expositores. Van a haber 2 temas para matrimonios, 2 temas de paternidad y serán temas que nos van a bendecir. Quienes no son casados, hablando de los solteros, también pueden participar. Claro, porque somos parte de una familia, hacemos parte de una familia. Y somos parte de una familia en la que tenemos deberes y tenemos privilegios, ¿verdad? Pero también seremos o son parte ustedes de un grupo de personas que se está preparando en las manos del Creador para formar una nueva familia. Y si esa nueva familia se forma bajo los principios de la palabra, seguramente veremos generaciones transformadas, porque no solamente es afectada la vida de un ser humano, sino de toda una generación cuando una familia se restaura. Así que estemos atentos, estemos difundiendo la información, estemos colocando en nuestros muros de Facebook, en nuestros estados de WhatsApp, la información acerca de este congreso. La Amén. Necesidad familiar es enorme en este tiempo. Nosotros acá de manera muy personal hemos atendido muchas consejerías a nivel familiar, a nivel matrimonial, y la necesidad es enorme y a veces la gente no sabe cómo solucionarlo. Quiere salir de ese problema, pero no sabe cómo solucionarlo, cómo actuar, cómo reaccionar, cómo tratar a sus hijos, cómo tratar a su esposa, cómo tratar a su esposo, cómo reaccionar frente a una injusticia en el hogar, y eso es lo que Dios quiere enseñarnos a través de este congreso. Así que nosotros como iglesia somos los primeros difusores y aquellos que Dios usa para poder hacer que otros lleguen. Empecemos a invitar, a desde ya programar reuniones, haga video en grupo para ese día y anime a la gente a que esté ese 30 y 31 de octubre escuchando la palabra. Realmente la familia necesita, la familia, los hijos, los padres, todos los que somos parte de una familia necesitamos. La familia es lo más atacado. Yo estoy seguro que tú has tenido conflictos en tu casa, como matrimonio, como padres, a veces no sabemos qué hacer en algunas circunstancias con nuestros hijos, cómo actuar frente a los problemas matrimoniales, frente a las tentaciones, frente a un engaño
matrimonio, si ahí se presenta un divorcio, cómo hacer frente a saber que mi cónyuge o qué sé yo, engañó, cómo hacer para perdonar, qué lograr hacer, se perdona, no se perdona, qué debemos hacer. Entonces, o cómo reaccionar frente a la pérdida de un familiar, muchas veces tampoco lo sabemos hacer. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer frente a esas circunstancias? ¿Cómo actuar? Dios, ¿qué dice frente a eso? De verdad es algo maravilloso. ¿Qué hacer cuando no estuve presente en la vida de mis hijos y cómo reparar eso? Son temas vitales, son temas importantes en cuanto a la crianza, en cuanto a la disciplina, en cuanto al entrenamiento que nuestros hijos requieren en casa para enfrentar la vida. Muchas veces no lo sabemos hacer. Los amamos, sí, claro, amamos a nuestros hijos, queremos lo mejor para ellos, damos de lo que podemos, pero muchas veces estamos dejando de entregarles a ellos lo que realmente necesitan para ser personas extraordinarias en esta tierra y sobre todo un ejemplo de vida para otras personas teniendo a Cristo en el corazón. De saludar a nuestra hermana Jessica Flores desde Barranquilla. Ajá, niña, Dios te bendiga poderosamente, mi hermana. Una alegría saber que estás acá. También a Valerie, bendiciones, a tu mamá, un abrazo, de verdad que nos alegra que estén con nosotros. Vea cómo las redes sociales y cómo podemos vernos y sentir que estamos cerquita a través de la tecnología, y bueno, lo usamos para bien nosotros, así que sigamos adelante, perseverando, viendo maravillas en el Señor. Dios es muy bueno, Dios es muy bueno. Creo que Dios es un tiempo donde Dios nos está sanando en todas nuestras áreas, está sanando en nuestra área emocional, espiritual, familiar, y aún está sanando esa área económica para que empecemos de nuevo con nuevas fuerzas, para que vayamos y seamos luz. Dios está transformando, formando tu carácter, formando el mío, renovando nuestros pensamientos para que con más fuerza, con santidad, en amor, vayamos y llevemos la luz de Cristo al mundo entero. Que el mundo conozca que Jesucristo es el Señor y que Dios es el único y verdadero Dios a nivel mundial. Así que preparémonos y sirvamos al Señor con alegría. Así es. Así que todos aquellos que están allá con la hermana Jessica en Barranquilla, que sepan que va a haber congreso de familias acá, que lo vamos a transmitir desde acá, desde Lima. Manita Jessica, estás invitada, Valerie, igual estás invitada, y si pueden ayudarnos a difundir esta información allá por toda Barranquilla, por Ciudad, por todos los lugares cercanos y lejanos al lugar donde ustedes viven, sería maravilloso poder tener la presencia de muchas personas que necesitan. Hay necesidad acá, hay necesidad en el mundo entero, en medio de las familias. Y amén, creemos eso, hermana Jessica, que usted es una mujer sana, que usted es una mujer libre y que usted es una mujer que todavía tiene un propósito por cumplir acá en esta tierra. Y creo que sí, ese propósito no se ha cumplido, por eso está acá en esta tierra aún. Así que Dios, vamos a ver maravillas. Esto es para ver la gloria de Dios. Esto no es para muerte, sino para ver la gloria de Dios. Amén. Creo que vamos a orar, vamos a pedir juntos al Señor. ¿Qué tal si nos unimos en oración como iglesia? La Biblia dice en Hechos capítulo 2 que la iglesia, y ayer estaba dando algunos discipulados y estaba viendo el texto donde cómo ser una iglesia, cómo permanecer unidos como iglesia. Hechos capítulo 2 nos habla de cómo la iglesia primitiva, la iglesia en sus inicios, permanecían unidos, o sea, que era un tipo de personas diferentes, de diferentes lugares, aún de diferentes culturas, porque empezaron ahí, fue en la iglesia donde realmente empezaron a venir no solo judíos, sino gentiles de toda clase, vinieron. Y cómo lograron estas personas de diferentes lugares, de diferentes pensamientos, permanecer en unidad. A mí me parece lindo esto. Dice que permanecían en la doctrina de los apóstoles, tenían una misma enseñanza, se dejaban enseñar por los apóstoles, la doctrina de los apóstoles, la doctrina de Cristo, porque ellos estuvieron con el maestro y recibieron de primera mano esto. Ahora nos lo dejaron a través de las escrituras, y permanecer en la misma enseñanza, en la misma doctrina, en la palabra de Dios. En segundo lugar, decía que permanecían en el partimiento del pan y en las oraciones. Algo que nos va a ayudar a permanecer unidos es que estemos orando juntos constantemente, es que estemos pensando una misma cosa, sintiendo una misma cosa, cuidándonos unos a otros. Por eso les animo ahí donde están, que juntos oremos al Señor. Ahí dispón tu corazón y tómate de la mano de tu hermano, de tu familia, el que esté a tu lado, y vamos a orar, vamos a inclinar y vamos a humillar nuestro corazón y nuestra alma delante de Dios, dando gracias en primer lugar para poder pedir que Dios nos bendiga, pero seamos agradecidos. Algo que he aprendido yo es que tenemos que ser agradecidos. Sí. Exaltemos a nuestro Dios y agradezcamos lo que sí tenemos, aprovechemos lo que sí tenemos, disfrutemos de lo que sí tenemos,
para que Dios pueda darnos lo que aún nos hace falta y podamos disfrutar cuando llegue. Así que ahí cierra tus ojos y vamos a orar. Señor y Padre Celestial, estamos delante de tu presencia en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Queremos darte gracias porque tú eres un Dios bueno, un Dios santo, un Dios que nos ayuda, un Dios que se fortalece nuestro hombre interior, Señor, aunque el exterior se va desgastando, Señor, gracias, porque eres un hombre, un Dios que, Señor, nos hace fuertes en ti, fuertes en batalla. Señor, gracias por tu amor y tu misericordia, por tu sustento, porque nos has fortalecido para seguir adelante. Gracias porque has fortalecido a la iglesia, has fortalecido a mis hermanos para seguir adelante, porque si ninguno ha caído, si ninguno ha desmayado, es porque tú estás con ellos, es porque tú, Señor, has fortalecido, has tomado de tu diestra poderosa y has guiado hacia la victoria. Gracias, Señor, gracias por tu presencia, gracias por tu Hijo Jesucristo. Gracias por la salvación que nos fue dada por medio de Jesucristo. Gracias, Señor, te adoramos y te bendecimos, Rey del cielo y de la tierra, porque nos escogiste, Señor, para salvación, para vida eterna. Y no solo esto, contento con esto, nos diste la capacidad y nos diste el poder tuyo a través del Espíritu Santo para hacer tu obra, para amar, para servir a otros. Gracias, Dios eterno, por esto. Te adoramos y te bendecimos. Toda la gloria y la honra sean a ti, Señor. Gracias por nuestra familia, porque estás haciendo tu obra perfecta. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias que tu palabra nos limpia, nos sana, nos fortalece en fe para seguir caminando de acuerdo a tu palabra. Gracias, Señor, por tu Santo Espíritu que está con nosotros y habita en nosotros, que nos lleva a toda verdad. Gracias por la comida y el alimento. Gracias por la casa que nos has dado. Tu palabra dice que la piedad acompañada de contentamiento es de gran provecho. Gracias, Señor, porque tú alegras nuestro corazón, porque nuestra alegría y nuestro gozo no está en tener o hacer ciertas cosas, sino estar contigo, saber que somos salvos, saber que tú eres nuestro Dios. Gracias por eso, Rey. Gracias, Señor eterno. En esta hora te quiero pedir, suplicar, interceder juntamente con mis hermanos por la iglesia. Sustenta la iglesia, cuida la iglesia, llena de tu amor la iglesia, de tu poder, llena de tu Santo Espíritu. Guíanos a toda verdad, muéstranos el camino por el cual debemos andar. Señor, no queremos andar en la vanidad de nuestra mente. Ayúdanos a vencer con el bien y el mal. Ayúdanos a hacerlo morir lo terrenal en nosotros. Ayúdanos, Señor, en el nombre de Jesús, a ser esforzados y valientes para hacer tu obra, para poner por obra los mandamientos que tú nos diste. Señor, ayúdanos en el nombre de Jesús. Por favor, fortalécete en nuestras debilidades. Haznos fuerte en batalla. Ayúdanos a ser una iglesia luz, una iglesia unida, una iglesia madura, una iglesia creciente, una iglesia, Señor, que sirve y que no espera ser servida, sino que sirve como tú lo hiciste. Dios mío, ayúdanos a entender tus planes y propósitos maravillosos. Guíanos a toda verdad y muéstranos, Señor, ayúdanos a ser buenos padres, buenos esposos. La verdad es que nos equivocamos varias veces, Señor, pero hoy te pedimos ayuda. Señor, por favor, ayúdanos, Señor, a vencer por medio de tu Santo Espíritu y tu palabra, Señor. Ayúdanos a que esta semana que inicia hoy a andar en victoria, Señor. Andar confiados en ti, a demostrar con acciones de fe que estamos confiando en ti, Señor. Yo te ruego en esta hora, sana al enfermo. Tú eres el que tiene el poder para sanar a los enfermos dentro de la iglesia. Sana a aquellos que están hospitalizados. Oramos por la familia Rivero, Señor, para que tú lo bendigas. Sana, bendice a Enrique, Señor, a Marco, a hermana Rosa, a todos. Trae consuelo que han perdido familiares, Señor. Trae consuelo, hermano Juan, que ha perdido su papá, un hermano. Por favor, trae consuelo, te lo repito, te lo suplico en el nombre de Jesús. Ayuda a aquellos que están en necesidad. Oramos, Señor, para que suplas los trabajos. Des trabajo a aquellos que necesitan, Señor, en esta semana. Te lo suplicamos, intercedemos por esto. Este es un tiempo de oración, es un tiempo de adoración. Por eso oramos, por eso a ti clamamos y no nos avergonzamos de esto, Señor. Te quiero pedir, Señor, que sane los matrimonios, restaure los matrimonios, sane las familias y nos ayudes, Señor, a ser humildes para recibir de ti la enseñanza, para recibir de ti, someternos a tu autoridad, Señor, y disfrutar el evangelio. Algo te pido es darnos gozo por servicio, gozo por estar en la verdad, Señor. Quita la tristeza, quita la melancolía, Señor, y trae gozo y alegría, Señor. Vuelve el gozo de la salvación a todos nosotros y ayúdanos a esperar en ti. Y sobre todo, Señor, que como iglesia estemos preparados para ese encuentro glorioso cuando tú vengas en las nubes y nos vayamos contigo. Señor, que como iglesia estemos avivados para estar contigo. Pongo esto en tus manos, en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor, y doy muchas gracias por cada hermano y hermana que están viendo, cada amigo, cada persona que está en la transmisión hoy en vivo. Pido que les bendigas, les hables al corazón y podamos salir juntos bendecidos para bendecir a otros. En el nombre de Jesucristo, nuestro Señor. Amén y amén.
Bueno, damos gracias a Dios. Recuerde, parte de la fe es confiar. O sea, la fe también se traduce como confianza. Así es. Y estamos en un tiempo donde necesitamos fortalecer esa fe. Y la fe solamente la fortalecemos a través del consejo de Dios que viene a través de la palabra. Así que, mis amados, si hemos orado, si has pedido a Dios, dijo, no estés más en angustia, seamos como Ana, seamos así, violentos espiritualmente como Ana, que cuando el profeta, el sacerdote Elí le dijo, tranquila, Dios conceda lo que estás pidiendo, ella se levantó, fue y comió, se puso alegre, cambió su actitud, aunque ella tenía angustia en su corazón porque no podía tener hijos, porque no podía darle un hijo al Cana, pero cuando en el momento que el sacerdote, ella estaba orando con amargura de alma y el sacerdote la bendice, ella se levantó y tomó una actitud diferente. Acabamos de orar y de pedir a Dios. Ten paz, confía en el Señor y levántate y salgamos de este tiempo de oración y este tiempo de culto cuando terminemos de una manera diferente, con confianza. Alegrémonos en el Señor, porque eso es la fe, llamar las cosas que no son como si fueran y actuar en esa verdad que es más poderosa que la presente o lo que pueden ver nuestros ojos. Así es, así que dispongamos nuestro corazón para en esa nueva actitud y mejor actitud delante de las circunstancias y frente a Dios, adoremos juntos al Señor. Vamos a cantar y alabar a Dios en este momento. Dios es bueno. Él tiene celo por mí, su amor es tan fuerte como un huracán, y yo me doblo bajo el peso de su viento y gracia. Oh, cuánto nos ama Dios, cuánto nos ama, cuánto nos ama Dios. Él tiene celo por mí, su
cuánto nos ama.
vives en mí, soy tuyo para siempre. Damos gracias a Dios porque somos de Él para siempre. Él nos compró a precio de sangre, nos hizo suyos, somos propiedad de Dios, somos suyos para siempre. Lo creo, soy de Él y Él me sostendrá con su diestra poderosa. Maravilloso es eso, maravilloso entender esta verdad, comprenderla y conocerla espiritualmente, aceptarla como lo que es una verdad gloriosa, donde Él nos cuida, nos sustenta, nos corrige, nos enseña y nos guía para que estemos con Él eternamente. Y eso nos tiene que dar esperanza y alegría en este día, sabiendo que somos de Él. Así es. Así que toma tu Biblia, si la tienes ahí a mano, que creo que sí, nos caracteriza esa realidad, ¿verdad? En estos momentos, Así es. la palabra tiene que ir siempre con nosotros, y no hablo solamente de llevar el libro a todos lados, sino que dejemos que esa palabra quede escrita en nuestros corazones, como el Señor manifestó en el libro del profeta Ezequiel. Dijo que ya su ley iba a estar escrita en nuestros corazones, que ya no iba a ser difícil, que iba a ser parte normal de nuestras vidas, parte de nosotros. Entonces toma ahí la Biblia, toma tu cuaderno de apuntes, toma tu lapicero y abramos en la carta a los Romanos en el capítulo 1, y vamos a continuar hoy con el tema que veníamos tratando durante estos, en estos últimos 3 domingos. Creo que hemos venido hablando del tema acerca de la culpabilidad del hombre, del pecado del hombre. Hemos estado hablando y hemos tomado este texto como una referencia. Estamos partiendo del versículo 18 Sí. del capítulo 1 de los Romanos. Y quiero animar a algo y aclarar un poco, porque dirán, pero ¿por qué se demoran tanto en esto? La idea no es hacerlo sentir culpable a usted o acusarlo, porque ya hemos sido limpios en Cristo, hemos sido salvados. Pero la verdad es que en ese tiempo que estamos viviendo, un tiempo donde la sociedad está orgullosamente en la mentira, vive de una manera orgullosa en sus mentiras, es difícil que a veces la gente comprenda por qué debe aceptar a Cristo, cuál es su condición. Y también hemos visto algo dentro de las iglesias cristianas, dentro de la iglesia cristiana en general, es que muchas veces los cristianos no saben la grandeza del sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario. No conocen y sienten que lo que han hecho fue como un favor, haberle hecho un favor a Dios de estar en la iglesia, que sienten que no han hecho nada, que no son culpables de nada, que eran muy buenitos, que eran muy buenas personas y que por eso Jesús los escogió, porque eran muy buenas personas, y eso les ha impedido crecer, desarrollarse espiritualmente y perfeccionarse o santificarse, porque sienten que ya eran casi perfectos en el mundo, simplemente era aceptar a Cristo y que eran muy buenos. Y la verdad es que ninguno de nosotros, mis amados hermanos, era bueno sin Cristo. Éramos malos, éramos pecadores, nos merecíamos el infierno, y tenemos que recordar esto constantemente para que el orgullo no venga a nuestros corazones, no nos enaltezcamos como le pasó a Satanás y seamos desechados como lo fue él también. Recordar claramente y también aprender claramente qué hizo Cristo, quiénes éramos y cuán grandioso, glorioso es ese sacrificio y esa salvación que nos fue otorgada por medio de la fe. Es maravilloso, porque cuando lo entendemos plenamente, sabemos quiénes éramos, qué merecíamos y de dónde nos rescató el Señor, es más fácil adorarle, servirle y serle fieles. Hoy desafortunadamente mucha gente es infiel a Dios en diferentes ocasiones de su vida, porque siente que no fue mucho lo que Dios hizo, no ha comprendido de dónde lo ha sacado el Señor. Y mientras no comprendamos de dónde nos ha sacado el Señor, qué fue lo que hizo realmente por nosotros, seremos desagradecidos sin darnos cuenta, seremos arrastrados por lo malo y no nos daremos cuenta, minimizaremos el pecado y también minimizaremos la gracia de Dios en nosotros, y entonces viviremos una vida no acorde a la gracia y el poder de Dios en nosotros. Así es, así que vamos a continuar con este lindo tema, que es un tema que nos hace entender con toda claridad
quiénes éramos, de qué manera estábamos frente a Dios. Recordemos que una de las cartas del apóstol Pablo dice que nosotros éramos enemigos de Dios. Amén. Hace como 15 días estaba hablando de este tema con una persona y quedó sorprendida. Me dice, ¿yo era enemiga de Dios? Sí, éramos enemigos de Dios en nuestra mente. O sea, ni siquiera necesitábamos acciones, ¿verdad?, contra Él, sino que ya en nuestra mente por nuestra condición pecaminosa. Vamos a leer en el versículo 23, que es el versículo que vamos a tomar a continuación, que es el resultado del versículo 21 y 22, o sea, el habernos envanecido, que eso estuvimos hablando la semana pasada, en nuestro entendimiento y profesando ser sabios, dice, se hicieron necios. Y a raíz de eso, el hombre terminamos cometiendo este severo error que se menciona en el versículo 23. Dice, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Entonces, vemos la arrogancia del hombre sin Dios, que profesando ser sabios se hicieron necios y queriendo minimizar o simplemente dejar a Dios a un lado de toda la creación. Lo que terminaron haciendo fue haciéndose más necios. Empezaron a adorar toda la creación. Por eso hoy vemos gente que está adorando santos, imágenes. En algunas naciones adoran, qué sé yo, al mono, a la rata, otros adoran a la vaca. En otros lugares, como Latinoamérica, nos enseñaron a adorar a ciertos santos, a ciertas imágenes, la tierra. Hay otros que adoran la Pachamama, otros y comienzan así, que hay que volver. ¿Por qué? Porque en su razonamiento quisieron negar la existencia de Dios. Y la única manera para negar la existencia de Dios en el hombre que tiene eternidad en el corazón es adorando algo más, dándole el lugar que le corresponde a Dios a algo más. Ciertamente toda persona que no acepte la verdad de Dios, no acepte que Dios es real, que Él existe, que es el dueño de todo, que Él es el que dio a su Hijo Jesucristo, va a terminar adorando algo, adorando a alguien más, a otra persona, a una cosa, a alguna circunstancia, va a terminar adorando. Algún estilo de vida. Hay gente que adora sus estilos de vida, ¿no? Veganos, carnívoros, lo que sé yo, terminan adorando un estilo de vida, terminan y doblegándose ante ello, porque ¿qué empiezan a hacer? Empiezan a servir y a vivir en pos de todo lo que dice ese estilo de vida. Así es. Aquí dice que ellos cambiaron la gloria de Dios, y si nosotros lo vemos por el lado de la idolatría, bueno, podríamos decir que nosotros los cristianos nos salvamos, ¿no? Que nosotros no estamos ni adorando ni reptiles, ni imágenes de hombre y cosas por el estilo que menciona aquí la carta a los romanos. Y podríamos decir, bueno, por ese lado me he salvado. Pero lo que dice el pastor es cierto, y es bueno hacer hincapié en eso, que todo aquello, ¿verdad?, que hace que un cristiano, que un creyente, que una persona cambie la gloria de Dios, que es incorruptible, que no se daña, que no se envejece, que no se acaba, que no se deteriora, a eso se refiere cuando dice incorruptible, ¿verdad? Que no muere, que no peca, ¿verdad? Todo aquello es resultado de que nosotros nos hemos envanecido en algunos de nuestros pensamientos y de nuestras filosofías. Así que es importante que nosotros hoy revisemos en nuestras propias vidas, en nuestro interior, si hay situaciones, como mencionaba el pastor, circunstancias, proyectos, sueños, ideas, ¿verdad?, que estén siendo usadas para cambiar eso por la gloria de Dios en nuestras vidas. Así es verdad. Muchas veces en el cristianismo también sucede que muchas personas vienen con sus propios pensamientos e ideas a implantarlas y a ponerlas o sobreponerlas sobre la voluntad de Dios. Y lo único que quieren es que Dios apruebe sus proyectos, sus anhelos, y si no lo hace Dios, se molestan. Entonces ahí hemos cambiado la gloria de Dios por pensamientos propios. Nosotros, como le digo, también podemos estar adorando pensamientos, ideas, y estamos en pos de eso y no en pos de la voluntad de Dios.
nosotros como cristianos tenemos que tener cuidado mucho con el orgullo, la vanidad, la vanagloria, que a veces se sobreponen a la gloria de Dios y queremos simplemente nuestro bienestar, queremos simplemente estar bien y obtener resultados de Dios, más no dar fruto para Él. ¿Y esto qué llega a ser? Cuando nosotros dejamos la gloria de Dios incorruptible por la gloria nuestra de los hombres o de alguna cosa, terminamos siendo egoístas y terminamos siendo hedonistas, buscando el placer por encima de todo, que es lo que resulta ese resultado de esta gente, y lo vamos a ver. Dejaron a la gloria de Dios que conocían, porque Dios se dio a conocer, lo hemos visto a través de lo creado, se dio a conocer a todos los hombres, y también en este tiempo Dios se ha dado a conocer a todos los hombres. De una u otra manera se les ha hablado de Dios, y la gente sabe que existe Dios, simplemente lo quiere negar y quiere decir que no existe, pero saben que está, saben que es real. Simplemente tomaron la decisión en sus corazones de no aceptarlo y irse en pos de otra cosa. ¿Y esto qué ha hecho? Que como el hombre fue creado con el propósito de adorar, terminan adorando otras cosas, aún sus propios deseos los terminan adorando, se vuelven humanistas y hedonistas, donde el centro es el hombre y buscan el placer por encima de todas las cosas. Y te dan como resultado desviaciones emocionales, sexuales. Y hoy vemos los resultados. Vemos cómo la sociedad actual quiere imponer leyes a favor de este tipo de personas que se desviaron y dejaron la gloria del Dios incorruptible. Y dice que esa es la razón en el versículo 26. Dice, por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo, también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se incendiaron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Nosotros queremos aclarar que Dios ama a todos. Así ¿verdad? Es. Y nosotros estamos invitados de esa misma manera a amar a todos. Pero Dios no tolera el pecado. Dios no tolera el pecado, sí nos ama. Y en ese mismo amor que nos tiene, no tolera el pecado. Nosotros, como iglesia CMN, como individuos también, no tenemos nada en contra, ¿verdad?, de personas que han sufrido este tipo de extravíos como resultado de haber cambiado la gloria de Dios por otros pensamientos, por sus propios pensamientos, por sus tipos de adoración que mantuvieron a lo largo de toda su vida. No tenemos nada en contra de ellos. Nosotros no somos una iglesia que ha hecho a un lado a ese tipo de personas y consideramos que son las más pecadoras de la tierra. No, es un pecado. Ese tipo de extravíos mencionado aquí en la carta de los Romanos, ¿verdad?, en la que escribió el apóstol Pablo, no refleja que nosotros como cristianos, como seguidores de Cristo, consideremos que el extravío sexual de muchas personas en este tiempo sea uno de los pecados más graves, porque no es así. Teníamos la tendencia en el cristianismo a pensar que los pecados sexuales son lo peor, ¿no? Entonces es el pecado que no se puede perdonar, es escandaloso, es terrible. Cuando la persona cae en pecados sexuales, entonces cayó de la gracia, pero cuando miente no cayó de la gracia. Pues eso es absurdo, ¿verdad? El que miente cae de la gracia, y el que fornica cae de la gracia, y el que sufre extravíos sexuales también cae de la gracia en ese momento. Pero recordemos lo que decía el pastor hace un momento comenzando la reunión. El apóstol Juan dice, bueno, hijitos, sería lo ideal que no pecaran, pero si alguno peca, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Entonces, queremos aclarar esa parte que la hemos mencionado en muchas de nuestras transmisiones, ¿verdad? Pero no podemos desconocer que este tipo de situaciones en la vida de las personas no son la voluntad de Dios. Está aclarando la carta a los romanos que son extravíos, que son resultado en la vida de las personas que cambiaron la gloria de Dios. Nosotros los amamos. Si en este momento hay personas que tienen algún tipo de situación como esta que está mencionando la carta a los romanos, le animamos a que no se sienta aludida, que no se sienta mal, que no se sienta señalada, que no se sienta acusada. Tú estás ahí porque Dios te ama. Tú
Tú estás ahí porque Dios tiene un propósito contigo. Nosotros no somos quien para juzgar ni para señalar a nadie. Estamos para transmitir el De amor amor. que Dios nos entregó también a nosotros por ser pecadores. Así que tienes una oportunidad en esta mañana de tomar esto que Dios nos está hablando y entender la razón del por qué hacemos lo que hacemos. Importante aclarar también que es imposible que alguien que está enfermo se sane si no sabe primero de qué está enfermo. Así es. Entonces la Biblia habla que este tipo de pecados producen condenación, y si nadie te lo dice, si nadie te lo ha dicho, pues es el tiempo, porque Dios te lo quiere decir no solo para acusarte, sino para decirte: yo te puedo sacar de ahí, yo te puedo libertar. Lo que pasa es que en nuestra cultura hemos crecido siendo muy hipócritas en muchas veces en la manera que pensamos y decimos, cómo hacemos las cosas. Entonces debemos aprender a decir la verdad con amor. La verdad con amor produce cambios, produce salvación, produce arrepentimiento. La Biblia dice que una de las consecuencias de haber dejado a Dios es que la gente se envaneció en sus razonamientos, terminó siendo idólatra, adorando imágenes, adorando reptiles, adorando la creación antes que Dios, y esa desviación, por cuanto recuerden, Dios es el que llena todo en todos nuestros corazones. Dios nos da placer, Dios nos da gozo y alegría, Dios nos da satisfacción, nos hace sentir bien con Él, nos llena. Pero como cuando el hombre en su desvío, en su desviación de Dios, como solamente hallamos gozo y realmente satisfacción en Dios, cuando no estamos con Dios hay tristeza, melancolía, hay depresión, lo único que hay es desesperación. Trata de buscar ese gozo, esa alegría que solo hay en Dios a través del placer. Por eso les decía en un principio que el alejarnos de Dios lo que produce es vanidad, produce orgullo y produce humanismo y hedonismo, que es la búsqueda del placer sobre cualquier circunstancia. Entonces, estas personas, al verse vacías, empezaron a tratar de buscar la felicidad, y eso es natural en todo ser humano, pero como dejaron a Dios, empezaron a desviarse poco a poco y a sumergirse cada vez más en las profundidades de Satanás, en el pecado, buscando satisfacción, buscando placer, pero no queriendo buscar a Dios, porque mientras nosotros buscamos el placer en algo que no es Dios, o la satisfacción en algo que no es Dios, terminaremos hundiéndonos cada vez más y más en el pecado. El resultado es lo que estamos viendo hoy en nuestra sociedad. Familias contra naturaleza, imposiciones ideológicas donde quieren imponerle al hombre que una familia puede ser integrada por 2 hombres, por 2 mujeres, la ideología de género, el feminismo, el machismo, todo esto es producto de haber dejado a Dios. Y entonces ha venido a imperar el deseo del corazón del hombre. Y el deseo del corazón del hombre sin Dios es de continuo de lo malo, es el pecado. Porque recuerde, el que practica el pecado, esclavo del pecado, y Satanás es el príncipe de este siglo, y el que gobierna a aquellos que están bajo pecado, y los que lo quiere hacer es destruirlos, dañarlos y llevarlos cada vez más a una degradación más terrible. Así que tengamos en cuenta esto. Dios, sin darnos cuenta, usted y yo también, tal vez no estábamos en este tipo de pecados sexuales tan desviados, pero sí estábamos degradados emocionalmente, familiarmente, éramos mentirosos, chismosos, éramos iracundos, otros éramos violentos, éramos gente que pensaba el mal, no dormía muchas veces sin antes haber pensado en cómo hacer el mal. Así que eso es el producto. Éramos culpables de habernos alejado de Dios y haber tomado qué sé yo, otras, o mejor no, qué sé yo, habíamos tomado otras opciones de adoración, nosotros mismos o personas, cosas, y habíamos dejado a Dios. Todos le habíamos dado la espalda al Señor, sí, de una manera consciente e inconsciente, pero nos habíamos desviado de Dios, y eso lo tenemos que reconocer. Éramos gente que estábamos sin Cristo destinados a la condenación, pero Cristo, gracias al Señor, llegó a tiempo para salvarnos, porque en esto se manifestó el amor de Dios, que Cristo murió por nosotros los pecadores, que a su tiempo vino y murió, que aunque nosotros no lo seguíamos, Él se manifestó a nosotros. Y eso es lo que queremos también exaltar en este momento, que es real, éramos pecadores, estábamos en pecado, estábamos enlodados, sucios,
cual chancho, cual cerdo por el lodo, pero que Cristo vino a limpiarnos. Amén. Y es la oportunidad que nos está brindando el Señor, es recordar que Él tiene el poder para limpiarnos, para librarnos. Si estás viendo por primera vez esta transmisión y estás siendo de los primeros en conocer a Cristo, o has venido algunas 2, 3 veces viendo nuestras transmisiones, quiero decirte, Dios tiene el poder para limpiarte. No vino para juzgarte, pero sí vino para decirte por qué necesitas salvación. Estas enseñanzas es para aprender por qué necesitamos salvación. ¿Por qué necesitamos salvación? Porque éramos pecadores, porque estábamos yendo en contra de lo establecido por Dios, en contra de, y si seguimos en ese camino, nos vamos a introducir más y nos vamos a perder cada vez más en el pecado. Por eso tenemos que parar, por eso tenemos que agradecer a Dios de dónde nos había rescatado, recordar siempre el hueco de la cantera donde fuimos sacados, para no volver atrás, para no desanimarnos, porque a veces el desánimo viene en los cristianos porque se les olvida de dónde fueron sacados. Y entonces vuelven otra vez a su antigua manera de vivir. Y esto no es posible. Nosotros debemos recordar de dónde fuimos sacados y a dónde íbamos sin Cristo. Y ahora, ¿qué es lo que nos espera? La gloriosa vida eterna en Cristo Jesús. Así es. Dice, como mencionaba el pastor hace un momento, dice, como no han querido, lo estoy leyendo en la versión de la traducción del lenguaje actual, dice, como no han querido tener en cuenta a Dios, Dios los ha dejado hacer todo lo malo que su mente inútil los lleva a hacer. Entonces, ese es el resultado de que el hombre haya dejado de tener en cuenta a Dios, pero no solamente ellos. O sea, nosotros no podemos decir que solamente ese tipo de personas que tienen este tipo de extravíos a nivel sexual son personas que dejaron a un lado a Dios. Todos en algún momento habíamos dejado, como decía mi esposo, a un lado al Señor. Y como resultado, pues terminamos haciendo cada uno lo que mejor nos parecía, ¿verdad? Porque el amor, algo que trae el amor o el verdadero amor es libertad. Entonces Dios en esa libertad dijo, ¿sabe qué? Como usted no quiere nada conmigo, entonces tranquilo, lleve a cabo sus planes, ejecute sus planes, pero la verdad es que muchos de nosotros, gracias a Dios, por los que ya hoy somos parte de ese cuerpo llamado iglesia, ¿verdad? Fuimos rescatados. Yo le doy gracias a Dios de que hayamos sido rescatados. Siempre nos preguntamos con mi esposo y que nos conocemos nuestro pasado y nuestras dificultades, y a veces yo le digo, ¿cómo serías tú si no hubieras conocido a Dios? ¿O cómo seríamos tú y yo si nos hubiéramos casado sin conocer del Señor? Si a veces teniendo a Cristo en el corazón tenemos dificultades, yo le digo a él, ¿cómo seríamos tú y yo? Yo le digo, creo que ya ni estaríamos juntos. Entonces, ¿por qué? Porque el cambio y la transformación que Dios ha hecho en nuestras vidas es demasiado grande. O sea, las cosas que Dios nos ha llevado a dejar, a reconocer, a perfeccionar, ¿verdad? Y a ponernos en las manos del alfarero para que Él nos vuelva a reconstruir, son demasiadas. Entonces, no fueron ellos los únicos que abandonaron a Dios o dejaron a Dios o decidieron no tener en cuenta a Dios en sus vidas. Fueron todos los hombres. Todos. Y nosotros estábamos entre ese número de todos, sino que ahora hemos sido rescatados y por misericordia y por gracia hemos sido salvos. Pero todos estábamos ahí en ese grupo. La Biblia sigue diciendo, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Y eso es lo que pasa cuando una persona si realmente no quiere tener en cuenta a Dios, Dios le entrega una mente reprobada para que se desvíe. Ahora dice la Biblia, estando atestados de injusticia, fornicación, perversidad, avaricia. Mire que aquí ya viene el Señor también diciendo todo aquello que se llena, de lo que se llena el corazón cuando no decidimos o cuando el ser humano no decide buscar a Dios y aceptarlo como Señor y Salvador. Por eso nosotros tenemos que cuidarnos y predicar constantemente la palabra a aquellos que no tienen a Cristo. Usted quiere que su familia cambie, usted quiere que su esposo cambie, usted quiere que la sociedad cambie, pues necesitamos dar a conocer a Cristo al mundo, porque si no, de esto se va a llenar la sociedad, y está llena la sociedad de características, personas con estas características, atestados de injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Entonces, miren todas las características de la gente que no tiene a Cristo en el corazón. No es que, ay, pero yo no soy tan malo. No, esta es la característica de todos aquellos que decidieron a no aceptar a Cristo y decidieron de no aceptar a Dios.
Así es. Porque no es, recuerde, hay mucha gente que dice, no, pero yo creo en Dios, yo respeto a Diosito. No, no es a la manera del hombre. Si es toda forma de fe que no sea conforme a la escritura es errónea. Así Es es. errónea, es un engaño. Es por eso ese falso engaño de que yo no era tan malo, eso no es bueno en el cristianismo, porque no produce un cambio 100% genuino, no permite que Dios haga su obra perfecta en el cristiano. Éramos perversos, éramos malos, teníamos avaricia, codicia, éramos inventores de males, realmente éramos gente terrible. Eso estaba en el corazón de nosotros porque no buscábamos a Dios, porque lo hacíamos de una manera errónea, pero no estábamos buscando al Dios de la Biblia y no éramos salvos, señores y señoras, no éramos salvos. Y si nosotros no predicamos el evangelio, no permitimos que Dios nos transforme al 100% para hacer a imagen de él y predicamos el evangelio, no nos quejemos de la sociedad que tenemos, porque es el resultado de no tener a Cristo en el corazón. La injusticia, la maldad, las perversidades, el robo, de todo lo que nosotros nos quejamos a diario del gobierno, de la sociedad, es el resultado de no tener a Cristo en el corazón. Y también en cierta manera es culpa de la iglesia, porque la iglesia no se ha dejado perfeccionar por Cristo, no ha tomado la decisión firme de ser una luz que alumbra en lugar oscuro, una luz que se pone en lo alto para que todo el mundo vea. Eso es lo que necesitamos hacer. Si nosotros queremos que la sociedad cambie, nosotros primero tenemos que dejarnos transformar por Cristo y asegurarnos de estar creciendo en el Señor constantemente y llevando el evangelio, no solo con palabras, sino con acciones. Es tiempo de ser un testimonio vivo de la luz de Cristo, de la luz de Cristo, de la luz de Cristo al mundo. Dice esta versión, ese mismo texto que acaba de leer el pastor, son gente injusta, malvada, codiciosa. Son envidiosos, asesinos, peleadores, tramposos, chismosos, hablan mal de los demás, odian a Dios, son insolentes y orgullosos y se creen muy importantes. Siempre están inventando nuevas maneras de hacer el mal y no obedecen a sus padres. Tremendo. Por eso hoy tenemos que revisar también nuestro carácter, porque muchas veces dentro de la iglesia siguen habiendo chismes, contiendas, desobediencia, nadie se quiere sujetar a las autoridades. No sé, examínate un poquito hoy. Sí. ¿Tú te sometes a tus autoridades? ¿Te sometes a los pastores? ¿Te sometes a los líderes? ¿A tu esposo? ¿Honras a tu esposo? ¿Tú amas a tu esposa? ¿Estás constantemente, hablas bien de la iglesia o hablas mal de la iglesia? ¿Eres de los que bendice o eres de los que lleva chismes y trae división entre hermanos? Porque eso Dios lo aborrece. Sí. La Biblia dice que es una de las cosas que Dios no soporta, es que alguien que traiga división entre hermanos. ¿Qué tan firme estás en la gracia que has recibido de parte del Señor? Porque a veces nos quejamos de la gente de afuera y dice, esos son los mundanos, esa gente que no tiene a Dios. Uy, no, qué terrible ellos, pobrecitos. Pero ¿cuántas de estas cosas seguimos practicando nosotros? Teniendo contiendas entre nosotros mismos, envidias, celos, hasta homicidios espirituales hemos tenido, sí. Matando a otros con la manera que hablamos de ellos, degradando a otro porque cayó, simplemente en vez de ayudar. Y dice, vosotros que sois espirituales, restaurar con amor, lo que hacemos es pisotear al que cayó. ¿Cuántos de nosotros seguimos en contiendas y en pleitos entre hermanos, entre pastores? Esas divisiones terribles donde ya no se puede ni hablar ni saludar y parecemos enemigos, como si no fuéramos hijos del mismo Dios. Entonces démonos cuenta que en este texto los que se desviaron no solamente fue a nivel sexual. Mire, dice gente que no tuvo en cuenta a Dios. Y mire qué ironía tan grande que nosotros siendo cristianos muchas veces albergamos sentimientos como esas, pasiones como esas que están en esa lista, porque esta lista está unida a la lista anterior de los extravíos sexuales. Listo. En unos, por no tener en cuenta a Dios, sufrieron extravíos sexuales. Y en otros, que tampoco tuvieron en cuenta a Dios, han sufrido, ¿verdad? Siendo gobernados por este tipo de pasiones, por este tipo de deseos. Y lo que dice el pastor es muy cierto, y creo que atinó con esa frase. Analicémonos un poquito, analícese usted un poquito que nos está viendo y piense si tiene algunas de estas situaciones en su vida con las que todavía no puede vencer. Se está lidiando con esto todavía. Exacto. Y es tiempo de humillarnos y reconocer. Y sabe por qué a veces nosotros, y digo nosotros porque todos en algún momento hemos lidiado con circunstancias, sí. Porque nos sentimos muy buenos, porque sentimos que ya estamos bien, que somos perfectos. Y en ese orgullo, en esa vanagloria, dejamos de la dependencia de Dios y empezamos a actuar en nuestra carne sin darnos cuenta. Tengamos cuidado de esto.
y permanezcamos en la verdad, siendo humildes. La humildad es una condición donde el hombre se somete a Dios, donde anda sometido a Dios. Es aquel que es humilde, que anda sometido a la voluntad de Dios y a Dios mismo. Porque la Biblia dice, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo los que las hacen, sino también los que se complacen con los que la practican. Tremendo. Entonces, algunas de las cosas, por eso el apóstol Pablo dice en Colosenses capítulo 3, haced pues morir todo lo terrenal en vosotros. Y eso es claro, dice el apóstol Pablo, hagan morir todo lo terrenal en ustedes. Adulterio, fornicación, la lujuria, hechicería, pero también dice, haced morir también todas estas cosas, enojos, iras, contiendas, no hablen mentira entre ustedes. ¿Por qué? Y él está hablando a la iglesia, mi amado hermano, porque hay cosas que cuando entramos en la iglesia, si nosotros no nos sometemos para aprender y que la palabra muere en nuestros corazones, para cambiar ese chip que teníamos malo, ¿qué hace? Dice la Biblia que tenemos que ser renovados en nuestra mente, seamos transformados por medio de la renovación del entendimiento. Y esa renovación del entendimiento solo se hace por medio de la palabra, llenándonos de la palabra de Dios. El apóstol Pablo también nos dice que tengamos, que en el corazón haya abundancia de la palabra. ¿Para qué? Para que podamos vencer con el bien y el mal. Si tú no te llenas de la palabra, no creces espiritualmente, no maduras, pues simplemente todas esas características que traías del mundo van a seguir en ti, porque te tienen que cambiar. Nuestro carácter, nuestras costumbres tienen que ser cambiadas. ¿Y cómo son cambiadas? Cuando se llenan de algo más, cuando desocupamos el corazón y llenamos algo más ese corazón, y es de la palabra de Dios, del conocimiento y del conocimiento de la verdad, y la ponemos por obra. El conocimiento de la verdad debe estar acompañado con la práctica de la verdad, y entonces seremos gente, dice la Biblia, que Jesús nos comparará con hombres prudentes que edificaron su casa sobre la roca, que vinieron fuertes vientos, la chocaron contra aquella casa fuerte, aguas violentas, pero no cae. Se hace necesario que lo entendamos. Si tú como cristiano solo piensas que es ir a la iglesia, sentarse y sentirse bien, no has entendido el evangelio. No. Y entonces por eso tu familia no ha cambiado, tú no has cambiado. Se hace necesario que seamos renovados acá en el entendimiento y nuestro corazón. Entonces cuando somos renovados, nuestros sentimientos y emociones cambian. Somos más sujetos a la palabra de Dios y nuestro fruto empieza a dar resultados no solo en nosotros, sino en los que nos rodean. Así es. Y cuando está hablando el Señor de que este tipo de personas que tienen este tipo de prácticas, ¿verdad? Que ahí estábamos todos, dice, son dignos de muerte. ¿Por qué? Porque Él estableció que la paga del pecado es la muerte. Entonces, consideremos nosotros nuestra condición en estos momentos, dejemos que Dios siga obrando en nuestras vidas, pongámonos en las manos del alfarero, que Él reconstruya nuestras vidas, que Él reconstruya nuestro carácter, que Él reconstruya todo dentro de nosotros para que podamos ser personas, ¿verdad?, que alumbran la vida de otras personas. Amén, es verdad. Entonces, lo que hoy Dios nos quiere hablar es lo siguiente. El mundo está lleno de maldad, la gente se ha desviado y esa es la verdad que estamos viviendo. No podemos engañarnos, estamos viviendo los últimos tiempos donde la maldad se ha multiplicado, donde la gente también ha dejado a Dios. Estamos viviendo tiempos tremendos, pero no por eso nos podemos acostumbrar y quedar quietos, atemorizados en un rincón. Es el tiempo de tomar las armas espirituales que Dios nos dio y pelear y levantarnos contra todo aquello que quiera levantarse contra la verdad de Dios. Tomando pues toda la armadura de Dios y habiendo acabado todo, estar firmes, dice la Biblia. No podemos simplemente sentarnos a mirar cómo la maldad se sigue multiplicando, cómo las cosas se siguen, lo negativo se sigue cumpliendo y lo positivo no, y que la voluntad de Dios no se cumpla. Dios quiere un gran avivamiento, Dios quiere despertarnos, avivarnos, Dios quiere usarte a ti como instrumento, pero se hace necesario que salgas de tu comodidad y empieces a someterte, a humillarte delante de Dios y a esforzarte para guardar y poner por obra los mandamientos que Dios nos prescribió en su palabra. ¿Cómo hacemos eso? La Biblia nos anima a ser esforzados y valientes. No te quedes acomodado, no te acomodes en el cristianismo. El que se acomoda en el cristianismo termina siendo tibio y el tibio termina siendo vomitado de la boca del Señor. Necesitamos esforzarnos. Dios nos dio la capacidad para esforzarnos. Nos dio el Espíritu Santo, nos dio la palabra, nos dio el poder que viene por medio del Espíritu Santo para vencer. Para vencer tenemos la gracia de Dios. Somos escogidos, somos hijos, somos reyes y sacerdotes.
actuemos como tal, empecemos a conocer las escrituras. La Biblia dice que el pueblo de Dios fue destruido porque le faltó conocimiento y porque no quisieron conocerlo. Hoy la destrucción y la desgracia de muchos cristianos no es porque Dios no esté con ellos. Al contrario, Dios quiere estar con ellos, pero no los puede bendecir porque no tienen las herramientas, porque no han querido tomar las herramientas espirituales, las armas espirituales, por el desconocimiento de la palabra de Dios. Es tiempo entonces de que nos esforcemos, dejemos la pereza a un lado, dejemos la religiosidad a un lado y empezamos a servir y a vivir de acuerdo a la palabra del Señor. Empecemos a hacerlo, estudiar, dejarnos enseñar. Para eso es necesario dejarse enseñar, corregir, instruir y dejar de pensar que yo tengo la razón, sino que Dios tiene la razón. Ahora, algo que me impacta es que dejemos de pensar con una mente humana limitada, donde nosotros somos los que decimos si estamos bien o no. Oiga, yo tengo 2 hijos y generalmente cuando los mando a hacer algo, y usted como papá me va a entender, ellos sienten que ya hicieron las cosas bien, dicen, pero yo lo hice bien. Y si nosotros le decimos a los hijos y le dejamos que ellos decidan si lo hicieron bien o no, pues estamos haciendo mal nuestro trabajo. Nosotros los enseñamos a hacer las cosas bien y cuando tal vez a veces viene mi hijo, mi hija, ya lo hice, yo tengo que decirle, no está bien, no es como yo te lo pedí, no es como yo dije, y a veces se molestan porque generalmente el hombre quiere poner su criterio, decir, sí, a mí me parece que está bien y si tú me amas tienes que aceptarme porque yo me esforcé y traté de hacerlo, sí, y creo que está bien, sí, pero si realmente el amor de Dios está en mí, yo tengo que decirle, hijo, no está bien, hazlo de nuevo. Y a veces se molestan porque no les gusta muchas veces esforzarse, pero nosotros como padres los llevamos a esforzarse para que hagan las cosas bien. Así mismo pasa con nosotros los hijos de Dios. A veces queremos que Dios nos acepte las cosas como se las entregamos o como se las damos. A veces somos mediocres en lo que hacemos, a veces no nos queremos esforzar de más, a veces no queremos hacer todo al 100% como Él pide y que Él acepte esa ofrenda. Dios dice, no, es una ofrenda coja, yo no lo voy a aceptar. Y a veces nos molestamos, pero basta ya de entregarle ofrendas y hacer las cosas a nuestra manera y que Dios las quiera aceptar. Por eso es necesario, una vez más lo digo, que escudriñemos las escrituras, que vayamos a la palabra, que permitamos que su Santo Espíritu nos guíe a toda verdad y que Él diga si está bien o mal lo que nosotros estamos haciendo. Dejémonos enseñar, dejémonos corregir, dejémonos instruir. Basta ya del orgullo y de sentir que yo lo sé todo cuando no sabemos nada. Dios colocó gente, personas idóneas en el ministerio para enseñar, para corregir, para instruir. Si tú no has crecido, no has podido servir, si no has logrado llegar más lejos, no es porque Dios no quiera o que Dios te esté estorbando, alguien más te esté estorbando, tal vez es porque tú no te has esforzado, no te has sometido de la manera que Dios quiere. Recuerdo Malaquías, el libro de Malaquías es un libro donde Dios tiene que llamarle la atención al pueblo de Israel. Sí. Todo el libro de Malaquías, porque los sacerdotes empezaron a aceptar ofrendas cojas, corderos, bueyes enfermos para el sacrificio de Dios, empezaron a quejarse y a hacer un servicio mediocre y Dios tiene que decirles, ustedes todos están en deuda conmigo porque han empezado a sacrificar animales que no me agradan, vaya ofrézcale ese animal cojo o ciego a su rey a ver si se lo acepta, han empezado a menospreciar mi obra, mi labor, han empezado a hablar mal entre ustedes de lo que yo hago por ustedes y Dios se había enojado. Sí. Porque a veces solo pensamos en Malaquías como lo del diezmo, que ustedes son todos ladrones, pero la verdad es que todo Malaquías habla de la mala conducta que había tenido Israel, cómo se había desviado del propósito de Dios y cómo pensaban en ellos mismos que estaban haciendo las cosas bien, pero todo estaba mal. Así es. Tenemos hoy una oportunidad, hablando de este tema de que nosotros sí nacimos, en conclusión, cada uno de nosotros, el día que nacimos, ya nacimos con una culpa y con una deuda frente a Dios. No es que nos volvimos malos con el tiempo o en el barrio donde vivíamos, no. Nosotros ya nacimos con una deuda llamada pecado. Nosotros ya nacimos con una culpa por causa del pecado. Y eso tiene que ser muy claro para nosotros y eso nos va a ayudar a recordar allá ese hueco de esa cantera de donde Dios nos sacó y ser gente agradecida, gente fiel. Tengamos en cuenta algo que vimos hoy que me pareció muy importante dentro de todo lo que aprendimos, que si nosotros todavía seguimos lidiando con ciertas conductas de nuestro carácter, como las que mencionaba la carta a los romanos, ¿verdad? Es porque nosotros hemos dejado de tener en cuenta a Dios en algunos aspectos de la vida. O hemos dejado de tener en cuenta a Dios en algunos momentos de nuestras vidas. Y nosotros, si somos sinceros, tenemos que reconocer que no siempre hemos estado bien con Dios.
que han habido altibajos, que han habido épocas en las que tú has estado muy animado, muy entusiasmado, ¿verdad? Muy animoso en el deseo de buscar a Dios, pero que también han habido épocas donde el desánimo ha venido, la inconstancia ha llegado, la incredulidad ha llegado, la dureza ha llegado, el orgullo ha llegado y nos hemos alejado de Él y hemos dado cabida a deseos y pasiones carnales que han gobernado y han tomado fuerza en esa familia o en esa vida. Eso no quiere decir que dejamos de ser hijos de Dios, sino que estamos mal y tenemos que reconciliarnos con Él. No seamos como el hijo pródigo. El hijo pródigo no dejó de ser hijo porque se fue y se perdió, sino que se dio cuenta que estaba haciendo mal, se arrepintió y volvió a casa y el padre lo aceptó. Somos hijos de Dios, pero tengamos en cuenta que estamos en un proceso de crecimiento, de santificación y debemos apresurarnos para que eso se dé, para que podamos alcanzar todos los planes y propósitos de Dios en nuestra vida. Así que sigamos siendo fieles a Dios, permitiendo que Dios obre y termine su obra perfecta en nosotros. Quitemos el engaño a nosotros mismos y un pensamiento humano que no conviene a la iglesia es que ya estamos bien, que somos perfectos. Nosotros tenemos que ser perfeccionados hasta el día en que Cristo venga. Debemos estar en ese proceso de perfección. No estamos completos hasta que Él venga y seamos traspuestos a semejanza de ángeles. Mientras tanto, vamos a seguir, estamos en esta tierra y el Señor tuvo que lavarle los pies a sus discípulos diciéndolo que eso era lo que estaba sucio porque estaban en esta tierra. Mientras estemos acá tenemos que luchar, vamos a tener que luchar contra el pecado, contra Satanás, contra las circunstancias. Pero recuerde, tenemos la victoria asegurada en Cristo Jesús. Aunque tenemos luchas y batallas fuertes, nosotros tenemos la victoria asegurada porque somos hijos de Dios y en Él somos más que vencedores en Cristo Jesús. Esta semana te va a ir bien, esta semana recuerda esto, eres hijo de Dios, eres hija de Dios, Dios está contigo, te ha escogido, te ha salvado, te ha rescatado de esa vana manera de vivir y ahora te dio la capacidad por medio del Espíritu Santo, de su palabra, para que puedas vencer. Simplemente empecemos a practicar y a vivir de esta manera, decidamos vivir de acuerdo a su palabra, no de acuerdo a lo que tú piensas o lo que tú crees de la palabra, sino a lo que dice la Biblia y entonces hallarás que hay placer, deleite, gozo en el Señor, en el estilo de vida. Si el estilo de vida que llevas en Cristo no te trae satisfacción, no te trae gozo, pues es tiempo de examinar si estamos de acuerdo a la palabra, porque el cumplir la voluntad de Dios, el hacer la voluntad de Dios, produce satisfacción al ser humano, porque estamos haciendo la voluntad del Señor. Así es, ya nos estamos por despedir, ¿verdad? Y anhelamos con todo el corazón que tengan una semana muy, muy bendecida. Cada uno de ustedes pueda meditar en lo que hemos hablado, pueda meditar y analizar su propio corazón, su propia vida y aplicar esta palabra, aplicarla, tomarla como una oportunidad que nos está dando Dios, no como un momento de acusación o de hacerlo sentir mal a usted, sino que usted pueda tomar esta palabra como una oportunidad de reconocer que necesitamos a Dios y qué importante es tener en cuenta a Dios en nuestras vidas y la necesidad que tenemos de seguir predicando el evangelio a toda criatura para que situaciones como las que mencionó la carta a los romanos puedan ser transformadas. Es verdad. Y poder disfrutar de la vida abundante que tenemos, porque ya no somos más pecadores, ya no estamos más, ya no somos enemigos de Dios, somos amigos, estamos en amistad con nuestro Creador y entonces aprovechemos y disfrutemos de la vida abundante que tenemos y alegrémonos, no estemos más tristes, no estemos más acongojados, no nos dejemos más llevar por nuestras pasiones sabiendo que ahora tenemos vida eterna en Cristo Jesús y somos más que victoriosos. Vivamos una vida plena, sirvámosle al Señor y no nos dejemos arrastrar por los deseos engañosos de la carne. Así que esta es una semana de bendición donde verás la gloria de Dios, donde vive confiado en el Señor y Él va a obrar en tu vida de maneras que tú ni te imaginas. El Señor Todopoderoso está contigo, Jesucristo dio su vida por ti, el Espíritu Santo te va a guiar. Permitamos que Él lo haga, sometámonos pues a Dios, resistamos al diablo y Él huirá de nosotros. Él está con nosotros, Él está con nosotros para darnos victoria. Esta semana será una semana de victoria. Prediquemos el evangelio, llevemos la verdad de Cristo a todo el mundo a través de nuestras palabras y nuestras acciones y veremos cómo las cosas van a empezar a cambiar en nuestro entorno. Así es. Dios les bendiga. Dios les bendiga. Un abrazo. Nos vemos pronto. Hasta aquí el servicio virtual de la iglesia CMN Perú, llevando la palabra de Dios a tu casa. Gracias por estar conectado. CMN no se detiene. Te esperamos en un próximo servicio virtual. Bendiciones.
Búscanos en Facebook, Iglesia CMN Perú. Dale me gusta, síguenos y comparte con tus amigos. En Instagram estamos como @Iglesia CMN Perú. Suscríbete a nuestro canal en YouTube. Nos encuentras como Iglesia CMN Perú. Suscríbete, activa la campanita y entérate de nuestros nuevos videos. Iglesia CMN Perú no se detiene.